una vez una ciudad que quiso cambiar de color, una fecha llena de promesas y un muchacho cargado de ilusiones. La ciudad era Madrid, la fecha 1981 y el muchacho era yo. Para mí, un chaval de pueblo, vivir en la ciudad era vivir en el lugar donde los sueños se cumplen. En vez de prados había bares y conciertos, en vez de campesinos había fotógrafos y cineastas, y en vez de silencio había música. En mi cabeza solo había sitio para una idea: formar mi banda y tocar mis propias canciones. Mi amigo Colate me acompañará en esta aventura, aunque no sé si se echará atrás, porque últimamente lo único que dice es: hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me puedo levantar. 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 Quédate, no te vayas. Pero Ana, es la oportunidad que estaba buscando. Así podremos formar nuestro propio grupo. ¿Y por qué a Madrid? Porque Madrid está ahí al lado, hora y media. Las comunicaciones han mejorado mucho y... Ya, pero... venga, Colate, date prisa que no llegamos. Mario, ¿por qué os vais a Madrid? Es muy grande y peligroso. Puedo hablar con mi padre para que os consiga un buen trabajo aquí. Ya, gracias, Anuka, pero nosotros somos artistas. A nosotros no nos interesa el dinero. Sí, claro, no nos interesa el dinero. ¿Y de qué vamos a vivir? La música, por supuesto. Al llegar iremos al Rocola, al Pentagrama y al barrio Malasaña. Compraremos unas chupas de cuero roja. Llegamos a la discográfica y seguro que nos contratan. Al Rocola, Primero, al Pentagrama, después. las chupas de cuero rojas. Exacto. Anuka, ¿qué hago? Anda, ve, que se os va a ir el autobús. Ay, mi amor, te voy a extrañar. Prométeme que me llamarás todos los días. Te llamaré. Te extrañaremos, Anuka. Os veo en la ciudad. En la ciudad. Venga, Colate, anímate, que seguro que nos contratan. Seguro que nos qué. No nos han hecho caso en los anteriores, olvídalo. Llevamos 2 meses comiendo salchichas y de las chupas de cuero rojas. Mejor no hablamos. Oh, ya verás cómo nos atienden. Hola, ¿queréis algo? Sí, podríamos ensayar en tu local. No, no y no. Aquí solo se toca flamenco. Arte de verdad. Ya estoy harto de grupos de pop que no saben ni cómo se coge una guitarra. Y os voy a dar un consejo. Necesito 2 camareros. Nosotros no somos camareros. No somos camareros, pero mi tío tiene un bar en el pueblo y cuando hay feria le ayudamos. Necesitamos el dinero, Mario. Estaremos encantados de ser camareros aquí, en el 33. Perfecto, entonces. Pero podremos ensayar al menos. Como os vea subir al escenario, os pongo de patitas en la calle a la de ya. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Si llegaréis a vuestra hora, mucho mejor, ¿no? Tienes que perdonarnos, pero el tráfico está loco en esta ciudad. Sí, el tráfico, precisamente eso. ¿No vas a presentarnos estos 2 pimpollos, Anselmo? Pues aquí tenéis a mis 2 nuevos camareros. Yo soy Mario. Y chocolate. Mario y Colate, os presento a Malena y Silvia, vuestras compañeras de trabajo. Venga, poneros a trabajar. Tú a la barra y tú al almacén. Por cierto, Anselmo, acaban de volver a anunciar lo del concurso de talentos. ¿Y a mí qué me dices? No sé, quizás podría haber alguien interesado. ¿Concurso de talentos? ¿Cuándo es eso? ¿Cuáles son las bases? Tranquilo, figura. Echa el freno. Antes de andar por ahí canturreando, tienes unas cuantas cajas de mercancía para llevar al almacén. Ese próximo 7 de septiembre, Mario, habrá un gran premio para quien lo gane y mucha gente. Vale. Anselmo, ¿quién era esa? Esa es María, mi mejor bailarina. María. Anda, coged estos carteles y llevádselos a la Carmen, la del local ese que hace esquina con la calle de abajo. Vale.
Decidle que son del concurso de talentos. Mira, Colate, ahí tendríamos que estar nosotros, en un escenario, tocando y no aquí de recaderos. Por ahora es lo que hemos conseguido. Y al menos con este dinero podríamos volver al pueblo. Volver al pueblo. Sí, no habría que interpretarlo como una derrota, sino más bien como una enseñanza. Eso sería aceptar que hemos fracasado, ni de coña. ¿De beber? Pues sí, ponnos 2 cervezas y... ¿Pero qué dices? Nada, venimos de parte de Anselmo, del local 33, a traerle a Carmen los carteles anunciando el concurso de talentos. Ah, vale, el concurso es. Gracias, hasta la próxima. ¿Y ahora qué? Ahora a currar, supongo. Perdón, A ver, pero menuda prisa llevan algunos. Vaya, vaya. Por fin se han animado a tocar juntos. Ponme una cerveza, guapa. yo creo que deberíamos volver al 33 y ponernos a currar, que si no... Ay, tío, calla ya, que pareces mi madre. Ya, pero es que si no volvemos... Yo que tú le daba en toda la jeta. ¿Pero tú qué coño te has creído? A ver... Soy la Arancha, soy batera y busco un grupo de rock en el que demostrar mi talento. Voy a repartir los carteles del concurso de talentos. Vaya, se nos presenta un objetivo a corto plazo. No seréis músicos por casualidad, ¿no? ¿Qué va? Claro que sí, yo soy Mario y este es mi mejor amigo, Colate. Bienvenida, Luna. ¿Así es como se llama vuestro grupo? Me encanta. Bienvenida a Luna. Buen nombre. No, bienvenida, Luna, no. Somos los Luna. Los Luna. No, lunas secas. Ah, vale. Menudo nombre más raro. Apunta ahí, Luna a secas. No. A ver, somos Luna y nada más después. Vale. Apunta ahí, Luna y nada más después. A ver, Arancha, escucha. Solo Luna. Eso, Luna solo. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Luna solo Luna, Luna a secas, Luna y nada más después. Y digo yo, ¿por qué no nos llamamos Luna? Perfecto, buena idea. Anótanos ahí para el concurso de talentos, Luna. Bien, yo me ocupo de la batera. ¿Y vosotros? Yo soy el vocalista. Yo el guitarrista. Pero necesitamos un bajista. Pues creo que sí. Creo que conozco a la persona indicada. ¡Guillermo! ¡Ay! ¿Quién coño grita así? ¡Arancha! ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿quiénes son estos dos? Son mis nuevos compañeros de grupo. Mario, Mm, a la voz, y Colate a la guitarra. ah. ¿Te unes a nosotros? No. En primer lugar, tengo que terminar de rodar mi primer largometraje. Arte. En segundo lugar, no tengo mucho tiempo libre. Y en tercer lugar... Podríamos ganar el concurso de talentos del próximo 7 de septiembre. Ah. Y así, por fin dispondrías de pasta para contratar actores y actrices de verdad. Tentador. De acuerdo. Contad con mi bajo, pues. Así que eres cineasta, ¿no? Sí, artista en general. Todo el mundo habla de Nueva York y de su mundillo cultural. Pero si os digo la verdad, aquí hay mucha actividad. No os creáis todo lo que dicen en Estados Unidos, porque... No hay marcha en Nueva York, ni aunque lo jure Henry Ford. No hay marcha en Nueva York, y los jamones son de York. Meyer en el punto honor, no dejándome entrar en los discos de moda, que si eres Spanish ni un vaso con soda. Nueva York es alucinante, con la Estatua de la Libertad y los adolescentes meándose en ella. Los hip hoperos, blancos y negros. Las hip hoperas,
blancas y negras. Las millonarias, blancas y... blancas, solo blancas. Comprándose diamantes en el Tiffany's. Y en Nueva York, todos son sorpresas, porque de repente escuchas el ¡pum! De un barco y te das cuenta de que es una isla. No hay marcha en Nueva York, y aunque lo jure Henry Ford, no hay marcha en Nueva York, y los jamones son de York. Pensé que iba a estar mejor, que te comen el coco con los telefilmes, pero es un ardid y estoy loco por irme a Madrid. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Vaya día, ¿eh? Mis amigos y yo vivimos el golpe de Estado llenos de temor y de angustia. Teníamos miedo de que todo volviese a ser en blanco y negro cuando en los 80 había sido una explosión de color. Mucha gente dice que la década empezó realmente ese día, el 23 de febrero. No sé si será verdad, lo que sí sé es que para mí empezó ese día, el día en que formé mi propio grupo de música. En aquel entonces era más importante llevar un buen corte de pelo que saber tocar un instrumento. Mi sueño empezaba a hacerse realidad. Bueno, Mario, ¿vas a ayudarme o no? Bueno, lo siento, me tengo que ir. ¡Toma, ¡Ah! ladrón! ¿Mario? ¿Pero qué haces? Sí, soy Mario, ¿no me ves? Menos mal, menudo susto. Ya más tonta. Anda, ponme un té con tila para el espanto. No tengo, Arantxa. Pues ponme un pacharán, que es lo mismo. Serían 50 pesetas. ¿El qué? El pacharán. ¿Qué pasa con el pacharán? Que son 50 pesetas y me lo tienes que pagar. Ah. ¿Y cuánto es? 50 pesetas. Con un pelo y todo, son 50 pesetas. Pero tú... A pacharán con pelo invita a la casa. Hola a todos. Permitidme presentaros a mis amigos artistas. ¡Tachán! Deberíais cuidar un poco vuestro atuendo. Chicos, todo vuestro. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he peinado a la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he peinado a la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, un espejo
mírate y mírate. Hola, chicas. Guiller, tengo que hablar contigo. Bueno, chicas, me voy que tengo que ensayar. Chaito. Bueno, ahí sigue Anselmo. Anselmo, escucha. No podríamos ensayar en tu local. Ni de broma, chaval. Aquí solo se toca solo se baila flamenco. Que todo lo demás es basura y se confunde el talento con otras cosas. Ya, pero si nos dejases ensayar en tu local, podríamos ganar el concurso de talentos. Te apuesto 100 pesetas a que no ganáis. Apuesta aceptada. Pero de ensayar aquí, nada. Hola a todos. Permitidme presentaros a Patricia. Hola a todos. Hola. Ella es mi actriz revelación. Debutaré mi primer largometraje hace años. Es campeona de karate, así que yo que vosotros no le tocaría mucho los años. Tú debes de ser Arancha, la batera que te va a llevar al paraíso. Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Hawái, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos para nadar. Lo mejor es el mar. Y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawái. Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay. Hawái, Bombay, tumbado en mi hamaca. Hawái, Bombay, toco una maraca. Pachín, pachín, canto una de machín. Hawái, Bombay, a la luz del flexo. Hawái, Bombay, nos damos un beso. Hazme el amor frente al ventilador. Y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawái. Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay. Hola, Anselmo y compañía. Hola María, ¿tienes ya preparado el número de esta noche? Sí, está casi terminado. Hola María, ¿qué tal? Bien, ¿dónde dejaste las pelucas? Te traigo una faldita. Eso no fue lo que tú piensas. Mira, ¿sabes qué? Que mejor me voy, que me das igual. Oye, ¿tú no eres amiga del Mangui? Sí, soy amiga de él. ¿Podrías conseguirme algo? Algo. Sí, tú ya me entiendes. Anda, espera un momento.
Hola, Nuka. ¿Qué haces aquí? Quiero decir, ¿qué tal? No te vayas. Quiero decir, ¿por qué no me avisaste? Quería darte una sorpresa, pero veo que la sorpresa me la has dado tú a mí. A ver, no te pongas así. Espera que te cuente. Yo... Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y los congojos, todos en reunión, con tus orejas en las manos, voy enseñándole a Van Gogh cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos. Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel. Y aunque intenté guardar la ropa, al mismo tiempo que nadar, me resignaba a ir en pelotas mientras dure el mar. Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección, me hago un llavero con el fichero, con una condición: el día que tengas ojos rojos y me estornude la nariz, vamos a hacer lo que podamos por cenar perdiz. Quédate en Madrid. Pues no estuvo nada mal el concierto de ayer en aquel Tugurio. Un respeto, chaval, que ese Tugurio pertenece a unos amigos míos. Bueno, quería decir en el sitio ese... Ya sé lo que querías decir. ¿Sabes dónde está Anselmo? Chaval, aquí me tienes, cuenta. Era... Pues si me podías dar un adelanto. Claro que sí, toma. Muchísimas gracias, Anselmo. ¿Tú otra vez? ¿Cómo me conoces? Tú no te estás metiendo demasiado. Shh, tú, chitón, que yo sé lo que hago. Toma, y es la última vez que me pides algo, que yo de todo esto no quiero saber nada. Gracias. Tú no deberías hacer de camello, no sabes lo mal que se pone. Y tú deberías ver y callar, o en lugar de eso ser un verdadero amigo e intervenir, y no andar chismorreando a sus espaldas. Pero... Cabronazo, que eres un cabronazo. Chaval, creo que para conquistar a María necesitas el flamenco. Camarón, duende, ¿me sigues? ¿Cómo? Que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa: que una rosa es una rosa, es una rosa, Que una rosa es una rosa, es una rosa. y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me las curó mi
una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura, una mentira y un credo, por cada espina del tallo, que injertándose en los dedos, una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa, Que una rosa es una rosa es una rosa. y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me las curó mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa. Que una rosa es una rosa es una rosa. Una rosa es una rosa es. Una rosa es una rosa es. Una rosa es una rosa es. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Que una rosa es una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me las curó mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa. Que una rosa es una rosa es una rosa. Bueno, quizá no seas tan mal chico después de todo. En serio. Sí, te has comido una buena bronca por lo de tu amigo, y eso no es quedarse al margen. Lo que pasa es que los tíos como tú queréis solo un rollo, y las chicas como yo queremos algo más. ¿Qué va? Yo también quiero algo más. Pero si ni siquiera me conoces. Eso es cuestión de tiempo. Anda, cállate, que te voy a dar un beso de los de verdad. Y cierra los ojos. Ya estoy. Sí, espera, espera, espera. ¿Y María? Pues como puedes comprobar, Romeo, por aquí no. Por cierto, no besas nada mal. Pues los acabo de conocer hace nada y se han animado a formar un grupo. Yo creo que tenemos futuro. A ver cómo se pone la cosa. Parecen majos y tal, pero bueno, a ver cómo son realmente. Ya verás, yo confío. Ese es el problema. Tú siempre confías. Menuda gruñona que estás hecha. Pasa, pasa. Aquí estábamos. Sí, estábamos. Ya, vale. Siento interrumpir. Quería avisaros que voy a mostrar mi primer largometraje en el local 33 y quiero saber si vais a venir a verlo. Allí estaremos, ¿verdad? Sí, cuenta con nosotras. Genial. Tiene despojar dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las
resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salen a pasear por la ciudad, uno opina que aquello no está bien. El otro opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Uno opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Oh, oh, oh. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Bueno, ya queda menos, ¿no? Sí, pronto veremos mi primer largometraje. Tu largometraje. Claro. ¿De qué estábamos hablando, si no? El concurso de talentos. Eres un egoísta. Siempre piensas en ti y nunca en los demás. Mario, ven un momento. ¿Y tú qué quieres ahora? Mira que ya te veo venir. Shh, que te van a oír. ¿Qué más da? Todos saben a lo que te dedicas últimamente. Y si necesitas mi dinero para eso, olvídame. ¿Cómo eres, Mario? No es fácil mantenerse firme con amigos como él, ¿no? Está siendo todo muy difícil. Aguanta, sé que todo se arreglará tarde o temprano. Eso espero. Voy. ¿Dónde coño está Colate? ¿Dónde va a estar, Anselmo? Menudo lío. Esto se lía, de verdad. Lía con tu pelo un edredón.
pueda parecer si me encuentro en cueros el amanecer. Lía con tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías, telarañas que me arañan mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda y digo yo, por poner los ojos pongas la intención. Guíame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre el lío y lío. Lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Enhorabuena, Guille, te ha quedado fenomenal. Gracias, gracias, pero el mérito no es solo mío. Que sí que lo es. Y tú eres el que lo organiza y piensa todo. ¡Bravo! Pues si te digo la verdad, no me enteré de nada, pero será buena señal, ¿no? Sí, supongo. Enhorabuena, artista. Te ha quedado perfecto. Felicidades. Bien, y ahora, una ronda para todos. ¿Qué invito yo? ¡Bien! Hola a todos. No sabéis lo que me acaba de pasar. Estaba en la calle y unos tipos se me echaron encima y me quitaron toda la pasta. Es que ¿cómo te atreves? Sabes que puedes contar conmigo si te pasa algo. Es que yo te mato, ¿eh? ¿Quieres animarte ya? Lo siento, ya sé que esa pasta era para la batería, pero... Venga, no discutáis. Yo os dejaré la pasta para la batería y no se hable más. Bien, ahora que los ánimos se han calmado, la batería está apagada y todos nos hemos tomado nuestra copita, quiero sugerir algo. Deberíamos cambiarle el nombre al grupo. ¿Cómo? A ver, eso de Luna tiene muy poco gancho. Tiene que ser algo más como... ¡Rulé! Rulé. Rulé. Sí, Rulé. Tiene fuerza, es amoroso y está en la onda de lo que se lleva ahora. Claro que sí, guapa. ¿Nunca os habéis colado en una fiesta
a la que nos han invitado. No me invitó, pero yo fui. Tras la esquina espero el momento en que no me miren y meterme dentro. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo y entre el barullo yo me cuelo dentro. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me la puede presentar? Me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar? La vi pasar y me escondí. Con su traje transparente iba provocando a la gente. Ella me vio y se acercó. El flechazo fue instantáneo y cayó entre mis brazos. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me la puede presentar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar? Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me la puede presentar? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que le voy a contar? Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Patri, que no significa nada, en serio. Bienvenidos al gran concurso de talentos Garganta de Oro 1981. Hoy es 7 de septiembre y son 3 los grupos finalistas. Dime que no, Lule y Muerte Putrefacta. Deberán interpretar la canción No Control. Y el que haga una mejor versión saltará con el título. ¡Que gane el mejor!
controles mi forma de bailar porque es total y a todos les excita. No controles mi forma de mirar porque es total y a todos enamoro. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Bien, tras escuchar los aplausos del público, el grupo ganador es Roulette. ¡Vamos! ¡Bravo, grupo! Bueno, habrá que ir a celebrarlo, ¿no? ¿Qué os parece esta noche en el 33? Me apunto. Vamos. Bien, quiero proponer un brindis por un futuro lleno de éxitos. Por más conciertos como el de ayer. Por una aventura como esta. Por nosotros. Toma, tus 100 pesetas. Pues... Mario... Ay, chocolate. Esto es para ti. Muchísimas gracias, Mario. Pues vaya alegría ganarle eso del concurso, ¿no? No estoy que no me lo creo. Y ganaste. No, Mario, porque tú no eras como los demás. No, Mario. Hola, María, cuánto me alegro de que hayas Sigue con venido. tus amiguitas. A mí, déjame en Pero, paz. María... ¿Me dejas en paz? Siempre viene bien fumarse uno antes de un ensayo. Aquí no lo verá nadie. ¿Qué práctica tienes? Seguro que hace siglos que fumas porros. Pues... ya son unos cuantos años, la verdad. Creo que no fue una buena idea empezar, pero ahora me veo incapaz de dejarlo. ¿Y tú? ¿Fumabas antes de venir a Madrid? Qué va, qué va. Allá en el pueblo no había nada de esto. Lo probé todo cuando nos vinimos aquí. Pues no has hecho una buena elección. Pero, ¿quién soy yo para juzgarte? Ya te digo. Siempre quisiste ser músico. Qué va. Eso vino todo con los planes de Mario. Él sí que quiso siempre ser un músico. Pues yo de pequeña quería ser pintora. ¿Pintora? ¿De casas y paredes? No, no, animal. Pintora de arte, con cuadros y exposiciones. Ah, vale. ¿Y admirabas a un pintor en particular? Sí, uno español, catalán, Salvador Dalí. Me parece un artista como la copa de un pino. Dalí, ese no es el de los relojes derritiéndose o algo así. Exacto. Veo que aún pilotas algo de arte. Daría todo lo que tengo por una pizca de su talento. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta.
Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Eugenio Salvador Dalí. Bigote rococó, de dónde acaba el genio, a dónde empieza el loco. Mirada deslumbrada, de dónde acaba el loco, a dónde empieza el hada. En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese un Hoy Express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz en pincel, y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo, en papel. Si te reencarnas en carne, vuelvo a reencarnarte en ti, que andamos justos de genios, Eugenio Salvador Dalí. Realista y surrealista, delirio colorista, de ojos delirantes. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese un Hoy Express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, o en catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz en pincel, y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo, en papel. Oh, oh. Si te reencarnas en carne, vuelvo a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí. Eugenio Salvador Dalí. Vamos al ensayo. Oye, ¿qué te parece si antes del ensayo nos metemos un pico? Tú estás fatal, colega. Aparte de eso de mi vista. La heroína puede matarte. Pero, ¿qué dices? Hola chicos, ¿preparados para ver noticias deslumbrantes sobre Rulé? Mario, tengo que irme al baño. Ya vengo ahora, ¿vale? Pero, ¿qué dices? Anda, ya irás luego. Chaval, escucha las novedades del grupo, que son importantes. Atentos guapetones, que las noticias son inmejorables. Diles Anselmo, diles lo que sabes. Esta es la carátula de vuestro nuevo disco, que ya ha superado las 10.000 copias vendidas. Rulé es un producto que vende. Y mucho. Enhorabuena, chaval.
Marta, tú eres el artífice de todo esto. ¿Tú crees? Somos un equipo. Sabes de sobra que todo el talento lo pones tú. Te sería mejor dejarlos solos e iniciar una carrera estratosférica en solitario. No sé. Piénsalo. Mientras tanto tendremos que celebrarlo, ¿no crees? Hola, Mario. Acaban de darme un papel en una obra de teatro. Hola, María. No sabes cuánto me alegro. Enhorabuena. Ya, se te nota. Desconfianza esa arpía de Malena. De acuerdo. ¿Tocamos o qué? ¡Que llego tarde! Hola a todos. Perdón por el retraso. El retraso te lo perdonamos, pero llegas tarde, que no se repita. Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Fui aire volador. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los vapores, me convertí en huracán. Di unas 3 o 4 vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Fui aire volador. Y lo siento por mi novia y el cristal que me cargué. Me escapé por la ventana y en picado me lancé, pero tuve mala suerte cuando iba a remontar. Me volví otra vez humano, no faltéis al funeral. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color. Fui aire volador.
Y por cuarta semana consecutiva, en lo más alto de las listas de ventas, Roulé, el grupo liderado por Mario Postigo. Colate, ¿estás bien? Sí, Mario. ¿Me puedes dejar algo de pasta? Tienes que dejar de meterte o vas a acabar... Anda, toma. No te pases, ¿eh? Así que te has liado con la puta de Malena esa, ¿eh? ¿No? Así que no eras como los demás. ¡No! Hemos terminado. María, que... Escúchame. María. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar. Y me voy a emborrachar de tanto beber, no paro de hablar con esa pared. Perdido en mi habitación, busco en el cajón alguna pastilla que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia. No sé qué libro mirar, qué revista ver, la tele se apaga, ¿qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar de tanto pensar que no hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. María, en serio, tienes que creerme, solo fue un beso. Solo fue un beso, dices, pero solo como uno de los nuestros o solo como uno de los que te puede dar una cazatalentos como la asquerosa esa de Malena. De verdad que fue un error, no volveré a hacerlo. Si me dieras otra oportunidad... Si me dieras otra oportunidad. Ahora es cuando te disfrazas de monaguillo a ver si te cae algo, ¿no? Ahora es cuando yo tengo que caer como la burra que crees que soy. ¡No! No sé cómo te puedes poner así por eso, solo fue un beso. Ese es el problema. A mí lo que me duele es la deslealtad. No si os besasteis o acabasteis en la cama. El hecho de que hayas dado el primer paso. Eso es lo que te define y te hace pertenecer al tipo de tíos de los que quiero escapar. Entonces... no me perdonas. Si no eres tonto, de verdad que lo disimulas fatal. Por supuesto que no te perdono. ¡Hala, ya puedes ir corriendo María, detrás de Malena! Deja ya de meterte con ella. ¡La defiendes! Te morreas con ella, salís en la portada de Lola y tengo que respetarla. En el fondo creí que tenía esperanzas de arreglarlo contigo, pero después de esto espero no volver a encontrarme contigo nunca. ¡Adiós! No, aquí no. Mejor desde aquí. No, desde aquí tampoco. Desde aquí mucho mejor. No, tampoco, no hay manera. Tú, sácalo solo a él. Los demás echas a un lado y dejas que Mario salga solo en la cara del próximo disco de Roulé. ¡Pero tú de qué vas, muerta de hambre! ¡Somos un grupo! ¡No podemos pasar todos a segundo plano en beneficio de tu maromo! Es cierto, chavales, aquí os follamos todos en la puta río. Gracias. A ver, yo creo que lo que quiere decir Malena es que si nosotros... Ellos saben perfectamente que el grupo sin ti es una mierda.
Lo que quieren las masas es ver artistas como tú, no a yonkis como Colate que ni siquiera está aquí, a bolleras como vosotras o a frikis de pacotilla como puta. ¿No crees, Anselmo? ¡A ver! Tengamos la fiesta en paz. Haremos varias series de fotos y luego elegiremos la que más nos guste. Sí, claro. Bueno, pues eso, seguimos. Desde ahí. Sí. Hola a todos. Perdonad que llegue tan tarde. Hola, Colate. Ya has salido. Nos vemos luego, Cari. Colate, ¿qué pasa? ¿Que no estás mínimamente interesado en el grupo? Lo siento, yo no quería llegar tan tarde. No quería llegar tan tarde, pero lo has hecho. Porque lo único que te importa es tu puta droga, ¿no es así? Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira, que muchos se alimentan y que crecen día a día. La mafia te persigue y te coge la policía, te encierran y te sueltan y todos te dicen déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. Los 80 fueron los años en los que las drogas lo barrieron todo. Una generación perdida para muchos entre los efectos directos de la heroína y la estela de destrucción del SIDA. Muchos amigos se quedaron en el camino, en lo mejor de la vida. Así que finalmente nos dejas, ¿no, Mario? Así es, creo que es lo mejor para todos. Es lo mejor para ti, cabrón egoísta. Yo creo que no está mala idea. Fácil, tranquilízate. Chaval, creí que éramos una familia. Una familia puede, pero yo necesito volar. Pues ten cuidado en el aterrizaje. ¿Sabes qué? Vete y déjanos si quieres. Pero recuerda esto. Un día te mirarás al espejo y no te reconocerás. Ese día un día llegará, no será pronto ni tarde, cuando no queda cerilla ya, es el dedo lo que arde. Lo que sube habrá de descender, y aunque mientras la escalada no es cuestión de mirarse a los pies, no sé yo si está acordada, ha pensado en la bajada. Que si ese día la tortilla da la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El 1, el 2, el 3, y para de contar que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 2, el 3, y para de cantar, porque a ninguno le interesa escuchar. Aunque foto aparentemos más, somos solo 3 polillas que de tanto dar contra el cristal se han colado en la bombilla.
No sé yo si está acordada, ha pensado en la bajada. Si de ese cuajo la tortilla da la vuelta, veréis que pocos nos quedamos en cubierta. El 1, el 2, el 3, y para de contar que al escondite inglés se han puesto los demás. El 1, el 2, el 3, y para de cantar, porque a ninguno le interesa escuchar. Y quizá volvamos al local a cantar para nosotros. Lo de hoy no me puedo levantar y dejar que esa chorrada nos empañe la mirada. Lágrimas de agua pasada, despintando la fachada. Yo soy el alma del grupo. Yo soy el que compone. Yo soy el que hago las letras. Yo soy el que tiene buena inspiración y presencia. Ellos no son nada. Serán inútiles. Sí, Mario. Tú eres todo y nosotros solo somos una puta mierda. ¿Pero tú qué dices? ¿Te has visto? Si no, lo único que haces es drogarte y desaparecer. Coloca bien esa mesa, hombre. Hola, Anselmo. ¿Qué tal todo? Ponme al día. Hola, María. Ya han pasado 5 años desde que Rulé ganó el concurso de talentos. Y ya hace un par de años desde que Mario dejó al grupo. Pero aquí sigue todo igual. ¿Y tú, qué tal estás? Bien, por ahora voy haciendo papeles pequeños, pero espero que pronto me den un gran papel. ¿Y de amores, qué tal estás? Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo, cuida que el rincón de siempre permanezca reservado. Y aunque la historia se acabó, hay algo vivo en ese amor, que aunque empeñados en soplar, hay llamas que ni con el mar. Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo y nos buscaremos con los ojos por si queda algo. El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabremos si besarnos en la cara o en los labios. Y aunque
la historia se acabó. Hay algo vivo en ese amor, que aunque empeñados en soplar, hay llamas que ni con el mar. El 7 de septiembre es. Prefiero no hablar de eso. Aún no olvidé a Mario. Lo echo de menos. Hola María. Hola Mario. ¿Qué tal te ha ido todos estos años? Bien, voy sobreviviendo como puedo, pero ilusionada. Ya he escuchado tu último disco. Me encanta. Gracias. ¿Y sabes algo de Colate? Pues va llevando como puede su adicción a las drogas. Hace unos días que no le veo. ¿Y Guillermo? Guillermo ha rodado 2 cortometrajes más y está preparando el guión de su segundo largometraje. Todavía no le ha puesto título, pero estoy segura de que será un éxito. Segurísimo. ¿Y Arantxa, Patricia y Silvia? Arantxa y Patricia llevan viviendo juntas 1 año y pico y Silvia es ahora una de las camareras mejor pagadas del 33. Pues me alegro de que os vaya bien. Mario, ¿tú qué tal estás? ¿Eres feliz? Pues si te digo la verdad, sí, estoy bien. Desde que firmé con la nueva discográfica no paran de aparecer nuevos discos y nuevos encargos. Pero si te digo la verdad, creo que he perdido la inspiración. No digas eso. Sí, María, debo llenar pistas y pistas de música y ya no sé de dónde encontrarla. Mario, María, quiero dormir contigo. Solo esta noche. Solo esta noche. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien se fue inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo de un payo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano a creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió.
Luego se fue al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Hola. Gracias a todos por no haberme abandonado. Nunca te abandonaríamos, Colat. Bueno, pues, ¡feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz 1987! En la puerta del sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra está. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. En el reloj de antaño como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistao. Entre gritos y pitos los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y el reloj de antaño como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Ya que para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos, y en el año que viene 1, 2, 3 y 4 y empieza otra vez, que la quinta es la 1 y la sexta es la 2 y así el 7 es 3. Y decimos adiós y pedimos a Dios que en el año que viene a ver si en vez de 1.000.000 pueden ser 2. En la puerta del sol como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están.
¿Sí? Anuka, soy yo. ¿Colate? Sí, hola. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Colate, ahora no es un buen momento. ¡Mamá! ¡Ven! ¿Qué tal si me llamas otro día? Con más tiempo. Mamá, ven. Claro, Anuka. Ya te llamo otro día. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Hola, Colate. ¿Cuánto tiempo? Veo que sigues en lo mismo. Ya bueno, sí. Hago lo que puedo. Pensé que habías dejado las drogas. Bueno, si te soy sincero, no es tan fácil. Yo... No quiero que sigas con esa vida. Y si has venido a por dinero, toma. Pero olvídame. Pero, Mario, si me escucharas... Mario, yo solo venía a despedirme. Tengo sida y no creo que dure mucho. Y necesitaba decirte adiós, ahora con esto irreconocible. Mario. El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión. Sin dar ninguna clase de razón, porque pensabas que yo no haría caso alguno de la precaución. Pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena un nudo de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un cero. La ignorancia de los demás, vestida de puritana y de santa moral, hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujó hasta que colgabas al final. Tu cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Pensando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena un nudo de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero. Y sin ti la vida es un cero. ¿Sí? ¿Qué? No puede ser.
chocolate, porque no te habré escuchado. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio del Signal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Mario, qué bien que viniste. Lo siento. No es tu culpa, no es culpa de nadie más que de Colate, ¿vale? En tu pueblo hace un frío de cojones. Gracias por venir. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses, a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi saluda. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, si en la fosa no hay
pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por mí se puede esperar. Este cementerio no es cualquier cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa, y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en plan señorial el panteón familiar de los duques Medina y Luengo, que aunque el juicio final nos trate por igual, aquí hay gente de rancio abolengo, y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por mí se puede esperar. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores, y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por mí se puede esperar. No es serio este cementerio, Finis Floreo. 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 No es serio este cementerio. ¿Qué es de tu vida? Pues aquí sigo con la música. Con la música. ¿Qué me dices de María? ¿De María? ¿Qué dirías si la tuvieras delante? Le diría que quiero estar con ella, que con ella mi vida tiene sentido. Hola, Mario. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del Oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar, y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan.
Aquella noche fue un desastre, no me comí un colín. Estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir, pero la fuerza del destino nos hizo repetir que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan. Y desde entonces hasta ahora, el juego del amor nos tuvo 3 años jugando, luego nos separó, pero la fuerza del destino nos hizo repetir que si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. 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 Los 80 fueron los mejores años de nuestras vidas. Para algunos fue donde todo empezó, para otros fue una década perdida. Yo tan solo guardo recuerdos maravillosos, y la música de esa época nos permite recordar que una vez fuimos jóvenes. Llenamos el caldero de risas y saleros, con trajes de caricias rellenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de niños, pintamos en el cielo la bandera del cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a lo